Una vez que hemos visto los materiales y la ingeniería, continuamos con resistencia de los materiales. Este es una materia, este es una clase donde nosotros vamos a ver el comportamiento de los materiales, las deformaciones y los esfuerzos que se dan. Entonces, estamos listos para seguir en la clase. Espero de que cada uno de ustedes tenga esa apasionada forma de ver la teoría, ver los videos y poder sacar sus propias conclusiones. En la presente lámina tenemos el concepto de resistencia de los materiales, la rama de la ingeniería mecánica, estructural e industrial. Estudia los sólidos deformables mediante modelos simplificados. Resistencia de un elemento es su capacidad de resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas. Usted puede ver en la lámina un puente construido a gran altura, que es la ingeniería moderna en toda su aplicación. Como toda ciencia tiene su importancia, la resistencia a materiales no deja de ser importante. La seguridad en la utilización de los materiales para construir piezas, equipos y maquinarias. Productos elaborados con un tiempo de vida estimable. Vías de comunicación seguras, puentes, carreteras, autopistas, aeropuertos, medios de transporte confiables, trenes, autos, aviones, barcos, entre otros. Usted puede ver el mismo puente, pero ahora ya con gente que lo está cruzando en una maratón. Entonces, todo lo que estudia la resistencia a materiales es importante, aplicada lógicamente a los procesos de manufactura. Como podemos observar, aquí tenemos un tractor, una maquinaria pesada, con sus diferentes compuestos, elementos que se pueden ver. Tenemos elementos óleo-hidráulicos, la cadena, el propulsor, todos estos tipos de elementos que han sido cuidadosamente elaborados nos van a permitir transformar en nuevos materiales, en nuevos materiales que nos ayudan a producir trabajo. Esta maquinaria pesada que nosotros vemos, cada uno de sus elementos ha sido cuidadosamente diseñado y elaborado. Por lo tanto, aquí tenemos materiales tenaces, materiales flexibles, materiales resistentes, materiales con gran dureza, con poca dureza, entre otros. La máquina, como tal, es un compendio de elementos unidos entre sí, buscando ayudar, buscando solventar y ahorrar tiempo en los trabajos deseados. Todas las maquinarias, todos los elementos que se construyen, ya, se dan por diferentes esfuerzos. ¿Ya? Usted puede ver un vehículo, un puente. Para poder ensamblar un vehículo, una máquina, no solamente que se necesita esfuerzo para ensamblarla, sino que los elementos que van a coincidir o se van a acoplar uno junto a otro, estos elementos son construidos por diferentes esfuerzos. Los esfuerzos se dividen en fuerzas, momentos, compuestos y variables. Las fuerzas generan desplazamiento. Este desplazamiento tiene un plano que contiene un eje longitudinal. Y ahí se pueden dar esfuerzos tanto de tracción como de compresión. Y el plano normal al eje longitudinal son los esfuerzos de cortadura o cizalla. Los momentos generan giros. Por ejemplo, cuando usted se para en un elemento muy largo, ese se flexa, ¿ya? Y al plano normal, cuando usted se para en un elemento que es demasiado largo, su eje longitudinal es paralelo a su figura,
el elemento se va a flexar. Y cuando el plano es normal al eje longitudinal, le produce torsión. Y las cargas tienden a retorcer las piezas. Los compuestos, una pieza puede encontrarse sometida simultáneamente a varios esfuerzos simples, superponiéndose sus acciones. Por ejemplo, un ejemplo de que un elemento puede ser sometido a varias fuerzas. Cuando usted está retorciendo una ropa, cuando le va a exprimir, usted puede darse cuenta que usted está actuando de una forma. Hacia un lado pone una mano y hacia la otra gira la mano, y entonces ahí se producen varios esfuerzos. Y las variables, los esfuerzos que varían de valor incluso de signo, cuando el valor máximo y el valor mínimo es 0. Se denominan alternados y pueden ocasionar rotura por fatiga. Una vez que nosotros hemos visto la clasificación de los esfuerzos, nosotros vamos a hacer definiciones. ¿Qué es el esfuerzo? Se define como la intensidad de fuerzas componentes internas distribuidas que resisten un cambio en la forma de un cuerpo. ¿Qué es la deformación? Se define como el cambio de forma de un cuerpo, el cual se debe al esfuerzo, al cambio térmico, al cambio de humedad o a otras causas. ¿Y qué es la carga? Es la fuerza exterior que actúa sobre un cuerpo y lo va deformando dependiendo de la carga, ¿no? Y en la parte derecha vemos los tipos de esfuerzo. Tipo de esfuerzo a tracción y a compresión. El de tracción hace que las partículas internas del cuerpo se vayan separando entre sí. Y estas partículas que componen un cuerpo se vayan alargando hacia el exterior. Las fuerzas tanto de un lado como del otro son iguales. La compresión hace que las partículas de un cuerpo se vayan aproximando. Por lo tanto, el cuerpo se va reduciendo en tamaño y aumentando su área en el centro. También las fuerzas, tanto de ingreso de un lado como del otro, son iguales. La torsión. Las fuerzas de torsión son las que hacen que una pieza tienda a retorcerse sobre su eje central. Están sometidos a fuerzas de torsión los ejes, las manivelas, los cigüeñales y los elementos que giran sobre su propio eje. La flexión es una combinación de compresión y de tracción, mientras que las fibras superiores de la pieza, sometidas a un esfuerzo de flexión, unas se alargan, las inferiores se acortan o viceversa. Aquí en el gráfico podemos ver los combinados tanto de torsión como de flexión. Aquí vemos un detalle sencillo, una clasificación sencilla de la fuerza y esfuerzo. El esfuerzo o los esfuerzos son de compresión, ¿ya? En la cual podemos ver que las fuerzas exteriores someten al cuerpo, ¿ya? Desde afuera hacia el centro del cuerpo. El esfuerzo de tracción, en cambio, las fuerzas estiran el cuerpo desde el centro hacia afuera en ambas direcciones opuestas. La flexión, podemos ver que la fuerza es directamente en el centro del cuerpo y como esta se encuentra apoyada en dos puntos que se llaman resistencia, lógicamente se va a doblar el cuerpo. En la parte donde se aplique la fuerza, ¿no? En la parte donde se aplique la fuerza, ese efecto es de compresión. Y en la parte exterior del cuerpo, donde se estira más, ese es un esfuerzo de atracción. Y en el centro de la pieza se produce la flexión.
Aquí podemos ver combinados los tres esfuerzos, tanto de compresión, tracción y flexión. En el ejemplo de torsión, vemos cuando dos cuerpos se retuercen, una punta con sentido contrario del otro, como hace un momento hablábamos de cuando uno tuerce algo para exprimir, usted coge con la mano derecha, gira hacia un lado y con la mano izquierda gira hacia el otro lado. Ese es el efecto de torsión. Y el corte de cizalla son dos fuerzas de la misma magnitud, pero que rompen el cuerpo en una parte determinada formando la cizalla. La tensión también se define como el deterioro de un material por acción de ciclos repetidos de esfuerzos y deformación, lo que resulta en un agrietamiento progresivo que finalmente produce la fractura. Los elementos tridimensionales o volumétricos son elementos que en general presentan estados de tensión biaxial o triaxial, en los que no predomina una dimensión sobre las otras. Entre este tipo de elementos están las ménsulas de sustentación, las zapatas, que presentan compresiones según direcciones cerca de la vertical al pilar, que sustentan tracciones en direcciones cerca de la horizontal. Como ustedes pueden ver en el gráfico, se puede ver cómo una columna transfiere la tensión directamente hacia la parte de la zapata. La compresión es la resultante de las tensiones o presiones que existen dentro de un sólido deformable o medio continuo, caracterizada porque tiende a una reducción del volumen del cuerpo y a un acortamiento del cuerpo en determinada dirección. Las deformaciones provocadas por la compresión son de sentido contrario a las producidas por tracción. Esto debido a que la cantidad de masa del cuerpo no varía. Entre los elementos estructurales de compresión se encuentran los pilares, los muros y las columnas. El corte se produce cuando se aplican fuerzas perpendiculares a una pieza, haciendo que las partículas del material tiendan a resbalar o desplazarse las unas sobre las otras. Si esta fuerza no supera los límites de flexión y compresión del material, este se formará. Si lo supera la fuerza, producirá un corte en este. Un ejemplo de corte: los extremos de las vigas de un edificio están sometidos a un esfuerzo de cizalladura. Hay dos fuerzas iguales, unas en sentido contrario, aplicadas a la derecha y a la izquierda de los puntos de apoyo, que tienden en tendencia a cortar la viga. Así como lo muestra la figura, están trabajando. En la parte derecha vemos una columna como se corta por efecto de algún sismo. Se denomina flexión al tipo de deformación que presenta un elemento estructural alargado en una dirección perpendicular a su eje longitudinal, tal como lo muestra la figura a la derecha en la parte superior. Las dos flechitas, una roja y una azul. Un caso típico son las vigas, las que están diseñadas para trabajar principalmente por flexión. Igualmente, el concepto de flexión se extiende a elementos estructurales superficiales como placas o láminas. Las vigas o arcos son elementos estructurales pensados para trabajar predominantemente en flexión. Geométricamente son prismas mecánicos cuya rigidez depende, entre otras cosas, del momento de inercia de la sección transversal de las vigas. Cuando veamos los momentos de inercia, podemos hablar, cuando calculemos vigas, podemos hablar sobre la situación de los momentos de inercia.
El pandeo es un fenómeno de inestabilidad elástica que puede darse en elementos comprimidos y muy esbeltos. La esbeltez es un concepto para las columnas. Cuando la columna es muy larga o muy delgada en relación a su diámetro. Eso se llama esbeltez. Y que se manifiesta por la aparición de desplazamientos importantes transversales a la dirección principal de compresión. Es decir, este es un proceso de pandeo inverso al de la flexión, porque en el pandeo también se produce compresión y tracción, ¿no? Compresión en la parte que se acorta el doblez y tracción en la parte donde se produce mayor desplazamiento de las fibras del material. En ingeniería estructural el fenómeno aparece principalmente en pilares y columnas y se traduce en la aparición de una flexión adicional en el pilar cuando se haya sometido a las acciones de esfuerzos axiales de cierta importancia como un sismo. Ahí ceden los pilares o las columnas. La tracción, denominamos tracción al esfuerzo que hacen las fibras de un elemento estructural en el cual se produce un estiramiento por causa de que sus moléculas se van separando unas de otras y la deformación característica es el alargamiento en la dirección de la carga y acortamiento en otras dos dimensiones, tal como se ve en la parte superior izquierda el gráfico de la tracción. Entre los elementos estructurales más utilizados se encuentran las membranas de plástico y los cables de tensión de los puentes. Ahí podemos observar los diferentes elementos que están ensamblados a tracción. El concepto de esfuerzo, para que usted tenga claramente, ya aritméticamente, es la relación entre la fuerza aplicada y el área de la sección sobre la cual actúa, o la carga que actúa por unidad de área del material. El esfuerzo viene dada fuerza partido por área. La área en centímetros cuadrados y la fuerza en kilogramos. Entonces las unidades que se pueden dar es kilogramos sobre centímetros cuadrados, libras por pulgadas cuadradas o PSI y newton metros cuadrados en pascales. No se olviden que son unidades de presión. Lo que pasa es que en los líquidos y los gases se denomina presión y en los sólidos se denomina tensión o esfuerzo. En un simple columpio, nosotros podemos ver los diferentes esfuerzos que nosotros podemos observar y estudiar. El número 1, flexión, en la barra que soporta el columpio. Siempre esa barra, al moverse el columpio, va a flexionar. 2, las cadenas que sujetan el asiento del columpio. Si una persona se sienta, va a producir un estiramiento de la fibra de la cadena. Eso está trabajando a tracción. 3, el asiento trabaja a flexión. 4, las columnas que soportan el columpio trabajan a compresión. Y 5, el soporte donde está anclado el columpio trabaja a corte. Ahí tienen en un simple gráfico, podemos ver los diferentes elementos que están trabajando y cómo trabajan ellos. En el presente gráfico ya más ilustrado, con mayor comprensión en la ilustración, podemos ver cómo un gimnasta al hacer los ejercicios, ¿no?, mueve completamente toda la estructura de la barra. Miren ustedes, en el momento que la gimnasta se agarra de la barra, esta se flexiona, ¿no? Pero a la vez, mientras ella comienza a balancearse de un lado hacia otro, comienza a haber un esfuerzo de torsión. Y en los extremos de la barra va a haber
está sometido a un esfuerzo de cortadura. Los cables que soportan la barra, los cables que tensan la barra, están trabajando a tracción. Mientras que los elementos que sustentan la barra están trabajando a compresión. Es un gráfico muy ilustrativo que usted puede sacar muchas conclusiones de este gráfico. Una vez que hemos terminado de dar las clases, siempre ponemos nuestra frase de reflexión. No te preocupes por las personas de tu pasado. Hay alguna razón por la que no llegaron a tu futuro. Es importante analizar, pero asimismo también es importante hacer nuestros deberes, el resumen de 200 palabras, más los trípticos y su balón al drive que hemos compartido desde las clases anteriores. Siempre será un gusto y un placer compartir con ustedes las clases. Pasen bien y seguimos hasta la próxima clase, si Dios lo permite. Un abrazo para todos.